Soy Jorge Padilla González del Castillo, fui presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, de 2014 a 2016. Dado que nosotros habíamos realizado estudios similares, diagnósticos de la divulgación en varios estados de la República Mexicana, en un seminario que hubo en Río de Janeiro, en Brasil, se analizaron diferentes metodologías para hacer diagnósticos de este tipo y gustó la nuestra y dado que ya teníamos experiencia nos invitaron a ser quienes coordináramos, utilizando nuestra metodología, esta investigación en América Latina. Había tres objetivos fundamentalmente. El primero era como caracterizar la divulgación que se hace en los diversos países de la región latinoamericana. El segundo era identificar a qué públicos se estaba llegando con la divulgación y de ser posible cuantificarlos, ¿no? O sea, en qué medida se estaba llegando. Y el tercer objetivo importante era detectar las fortalezas y las debilidades de la divulgación en Latinoamérica, así como las oportunidades y amenazas que presenta el contexto de los diferentes países para llevarla a cabo. Esos fueron fundamentalmente. Nosotros lo que hicimos fue un levantamiento de una encuesta en línea que contestaron las instituciones que quisieron sumarse a este proyecto. Fueron 123 instituciones de la mayoría de los países de la región y encontramos hallazgos muy interesantes, ¿no? El primer hallazgo que nosotros encontramos es que no está claro en muchos países latinoamericanos si la divulgación es todavía una tarea voluntaria, me refiero como si fuera una misión o un apostolado, ¿verdad? De alguien que tiene que dedicar su tiempo libre y poner de sus recursos y todo para llevarla a cabo, o si realmente es una actividad profesional. Ahí encontramos que hay contrastes. En algunas instituciones y en algunos países la divulgación está más profesionalizada que en otros países, pero sí nos llamó mucho la atención que solo el 10.9% de las personas que realizan divulgación en América Latina son divulgadores profesionales. Los otros son investigadores, son académicos, son estudiantes y la mayoría de ellos es gente que lo hace sin remuneración alguna, lo cual por una parte puede hablarse de que pues está muy bien, que es altruismo, que es un servicio a la sociedad, pero por otra parte también entonces significa que la divulgación nunca va a ser profesional, porque si un médico tiene todo el derecho legítimo de ganarse la vida haciendo su actividad como médico, o un arquitecto o un abogado, también el divulgador lo podría hacer, ¿no? Debería también poder hacer divulgación y legítimamente vivir de eso, ¿no? Al mismo tiempo que beneficia a la sociedad. Otro hallazgo también relevante fue que casi toda la divulgación que se hace está dirigida a niños y a jóvenes. Como que estamos enfocándonos mucho a los segmentos bajos de edad y nos olvidamos de los adultos, nos olvidamos de las amas de casa, de los empresarios, de los docentes, de los empleados. Y si queremos lograr realmente una cultura científica general en la población, no solo en los niños, entonces tendríamos que tener en mente que hay que organizar acciones de divulgación también para esos otros segmentos desatendidos, ¿no? Incluyendo a la gente que vive en el campo e incluyendo personas discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto cuesta más, ¿no? O sea, hay que invertir recursos en eso, ¿no? Por ejemplo, alcanzar a una comunidad rural que hace 3 o 4 horas para llegar allá por caminos difíciles para atender a 300 personas, pues a veces resulta, si lo vemos en términos de costo-beneficio,
resulta muy caro en comparación con una actividad en una plaza pública, en un museo urbano, donde uno tiene grandes cantidades de público reunidos, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar fuera esos otros segmentos porque sería otra especie de marginación, sería otra manera de marginarlos, ¿no? Sí, hay países donde la divulgación está más desarrollada, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, ¿no? O como Argentina. Y entonces ya ahí ya pasaron de etapas donde la divulgación se realizaba a partir de conferencias que dictaban los científicos, ¿verdad?, sobre sus propias investigaciones, a otro tipo de acciones con mucho más diseño de la actividad misma, para crear diferentes impactos en distintos tipos de públicos. Pero hay otros países, sobre todo el área centroamericana y algunos otros andinos, que pues tienen poco tiempo de recorrer este camino, ¿no? Entonces ahí todavía la divulgación es realizada en modalidades más tradicionales, mientras que en unos ya están con el internet y con las redes sociales y los interactivos y otro tipo de estrategias. En otros países siguen pues que las conferencias y el tallercito y todo, que son efectivas, no digo que no, pero tienen su... o sea, está muy definido a qué tipo de público pueden beneficiar, en qué, más o menos con qué alcances y qué limitaciones tienen. En Latinoamérica coexisten, ahorita que pensamos en lo económico, coexisten varios modelos económicos. Existen los países con una economía de libre mercado, muy abiertos al comercio internacional, tipo Chile o México hasta ahora, ¿verdad? Sí. Con países que tienen una economía muy estatizada, digamos, centralmente controlada, como podría ser el caso de Cuba o podría ser el caso de Venezuela, ¿sí? Y otros países que tienen economías mixtas. Creo que estas economías han influido en el desarrollo de sus respectivos sistemas de ciencia y tecnología. Y ese desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología también han influido en la divulgación que se hace de la ciencia y la tecnología. Entonces yo creo que esas diferencias vienen a ser como la consecuencia de niveles desiguales de desarrollo en muchas otras áreas. En muchas otras áreas. Yo no pensaría tanto que se debe a decisiones políticas. Bueno, tal vez de política económica sí, pero no políticas de divulgación. O sea, no creo que se haya pensado en esas cosas. Más bien, pues decisiones de políticas públicas que se toman en otras esferas inevitablemente llegan a afectar a la divulgación. Todavía nos falta caminar mucho en propiciar una mayor valoración. En algunos casos ya no hablemos de la divulgación de la ciencia, sino de la ciencia misma. Mostrar evidencias, convencer, hacer ver la bondad de nuestras acciones, qué impacto positivo pueden tener en la sociedad, pero sin olvidar que cuando uno va a gestionar un recurso o va a gestionar un apoyo, lo que sea, pues también uno debe tomar en cuenta qué le interesa a ese tomador de decisiones, cuáles son los resultados que lo pueden mover a él y ver si también de pasada uno puede, al tiempo que obtiene un recurso para beneficiar a la sociedad, pues lograr que también el tomador de decisiones se beneficie de algo. Y por tomadores de decisiones yo entiendo gente que toma decisiones en los gobiernos, es decir, gobernantes, diputados, senadores, también funcionarios públicos de alto nivel, pero también rectores de universidades, directores de institutos de investigación, empresarios, dirigentes de los medios de comunicación. O sea, todos ellos toman decisiones que afectan de alguna manera o de otra a sectores de la población. Los tomadores de decisiones tienen una cultura científica que surge de sus propias sociedades. Ellos también son parte de esa sociedad. Uno no puede pensar que una sociedad con una cultura científica débil va a producir por arte de magia tomadores de decisiones con una cultura científica sólida. O sea, forman parte del mismo contexto cultural, ¿no? Claro, podrá llegar algún científico a ser
tomador de decisión, no digo que no, pero hablo de la generalidad. Entonces yo creo que ellos todavía, los resortes que les mueven a tomar decisiones tienen que ver más con sus compromisos y obligaciones políticas, con sus programas y prioridades estratégicas que se les marcan, ¿sí?, con los beneficios que pueden esperar ellos para sus gobiernos y para sí mismos. Y no siempre son los resortes que corresponden al beneficio de la cultura de la población. Hay que tomar en cuenta eso. Muchos divulgadores no lo hacen. Llegan solamente estirando la mano y diciendo dame dinero para hacer mis actividades de divulgación, pero no piensan la otra persona qué está pensando, qué es lo que podría motivarlo a dar ese recurso. Y a veces, repito, esa motivación es la imagen pública, el prestigio político, bueno, hay que tomar en cuenta eso. Las principales recomendaciones que surgen de este estudio exploratorio que hemos hecho son las siguientes. Por una parte, necesitamos profesionalizar más la divulgación, pero profesionalizar más tiene dos vertientes. Por una parte, capacitar y formar mejores divulgadores, es decir, una formación sólida para divulgar, pero también crear mecanismos o estimular mecanismos que permitan a los divulgadores tener una remuneración legítima y honesta por lo que hacen, ¿no? Otra recomendación es diversificar públicos. No pensar solamente en niños y en adolescentes, sino en la sociedad en su conjunto, sus diversos segmentos y sectores. Otra recomendación sería tratar de incorporar a otros a la tarea de divulgar. Somos pocos, me refiero en términos relativos con respecto a la población, ¿no? Entonces yo creo que si sumamos más investigadores, más comunicadores, más periodistas de la ciencia, más estudiantes, ¿por qué no?, que aunque estén todavía estudiando pueden hacer divulgación, ellos sí, con niños más pequeños, ¿no? Entre más sumemos a otros mejor, y creo que eso es necesario. Y algo que yo veo muy importante es que las instituciones que hacen divulgación refuercen y fortalezcan su gestión de la divulgación. Muchas de ellas no tienen presupuesto asignado directamente a la divulgación. Ahí los divulgadores van arañando y convenciendo y sacando de donde pueden. Dos, muchas de ellas, la mayoría, no tienen un plan institucional de divulgación. Van haciendo divulgación conforme va habiendo oportunidad, ¿no? Tres, vinculación. Muchos andan haciendo divulgación solitos por su cuenta, sin saber que otros están haciendo algo similar o sin encontrar la manera de sumar recursos escasos y tiempos a veces poco disponibles de cada quien. Y yo le agregaría hasta otra que muchos divulgadores, colegas míos, me colgarían, me fusilarían por lo que voy a decir, pero también tenemos que ver lo que hacemos como un producto, porque finalmente nosotros también competimos con otros por la atención del público, por el favor del público, ¿no? Sí, porque es una atención voluntaria. Entonces tenemos que hacer mercadotecnia, pero mercadotecnia social, no mercadotecnia comercial necesariamente. Aunque use la palabra producto, no implico que nos mercantilicemos en ese sentido, pero sí saber que hay técnicas y herramientas de la mercadotecnia que nos pueden permitir persuadir a la gente, pues, de acercarse a las acciones de divulgación, ¿verdad? Y de descubrir también qué características tienen esos públicos para nosotros tratar de adecuar lo que hacemos a ellos. Así es como los que diseñan productos y servicios tienen éxito al lanzarlos, porque le dan al cliente o al consumidor lo que el consumidor necesita, ¿no?